Estamos. Bueno, queridos alumnos, les doy la bienvenida para esta clase magistral en donde vamos a compartir y vamos a impartir este panorama del Nuevo Testamento, que es el módulo y el ramo de la cual me ha dado Dios la bendición de poder compartirlo junto a ustedes y espero que sea de gran provecho. Siempre se reciben datos externos o extrabíblicos que nos ayudan a poder comprender también un poco eh, el contexto, ¿cierto? Histórico, cultural, político, inclusive geográfico también, ¿cierto? De lo que se vivió en los tiempos de que Cristo estuvo aquí en la tierra y también desde la crucifixión hacia adelante también tenemos datos que son muy importantes, que también son, muchos de ellos también son extrabíblicos. Pero más allá de eso, entendemos que este es un módulo donde vemos una forma panorámica de lo que de lo que vamos a estudiar y que en alguna medida van a ser datos y herramientas que nos van a servir en nuestro crecimiento, obviamente, en nuestro crecimiento como cristianos. Amén. Así que, bien, damos comienzo. Para los que no me conocen, mi nombre es hermano Cristian Muñoz Albornoz, soy parte de la Iglesia Pentecostal Apostólica y Dios me ha dado la bendición de poder tener y estar junto al módulo de Setemín Araucanía. Ahí tuve un problema ortográfico. Araucanía, Setemín Araucanía. Y este año, este mes, justamente el mes de junio de 2026. Eh, Quisiéramos que obviamente ustedes estén siempre atentos. Dentro de esto van a salir algunos comentarios que van a llevar, ¿no es cierto?, con alguna prueba, o va a ser dentro de este módulo, digamos, de esta clase magistral, van a surgir preguntas de prueba que también van a tener eh, un porcentaje, ¿cierto?, de ponderación para su nota global. Amén. Así que, bueno, comenzamos con la ayuda del Señor y que sea de provecho para cada uno de ustedes. Amén. Y bueno, primero que todo, este es el panorama del Nuevo Testamento uno. Este panorama del Nuevo Testamento uno nos abarcan varias cositas. En alguna medida, primero que todo, como lo dije al comienzo, tenemos un contexto donde ocurre, ¿cierto?, la llegada del maestro, en donde tenemos una cultura reinante, un movimiento político, un movimiento religioso, que nos va a ayudar a entender mucho de los pasajes de los evangelios puntualmente, porque este módulo alcanza, digamos, el periodo intertestamentario y los cuatro evangelios, hasta esa parte, pero también vemos un poco una pincelada de lo que va a ser la canonización de la escritura y varias cositas más que va a ser de gran interés para ustedes. Eh, Primero que todo, el periodo intertestamentario, que siempre es crucial verlo y analizarlo de una forma más general, de una forma global, pero también nos vamos a detener en detalles que para razón de este profesor son de gran importancia porque nos va a ayudar, como dije hace un ratito, de contextualizar ciertos pasajes bíblicos, entender ciertos pasajes bíblicos, saber, digamos, el por qué se le dijo a cierto grupo de personas por qué creían eso, o por qué creían lo otro. Entonces son necesarios introducirnos en un contexto que nos lleva entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. A eso se le llama cierto periodo intertestamentario, en donde muchos han llamado 400 años de silencio y bueno, estos 400 años de silencio, yo siempre tengo mi alcance con respecto a eso, porque considero que no es tan así como silencio de parte de Dios, ¿ya? Personalmente creo que Dios, esa pausa que en alguna medida los hombres consideramos como silencio, aún en esa pausa, Dios tiene el control y en esa pausa que para nosotros llamamos 400 años de silencio, Dios también levantó personas que, aunque para nosotros
quizás no tiene gran trascendencia, pero sí para Dios, ya que eso propició, ¿cierto?, para que aconteciera todo el clima geopolítico para el tiempo en cuando Cristo vino. Amén. Así que vamos a ver esos 400 años de silencio y vamos a ver qué cosas sucedieron puntualmente. Pero más allá de esos 400 años de silencio, yo me voy a detener desde el año 175 más o menos hasta el año 30 después de Cristo. En ese periodo suceden cositas, como dijimos, que para mí creo que son de gran interés. Entre eso vamos a ver la rebelión de los macabeos. Nosotros muchas veces conocemos y sabemos, ¿cierto?, que ocurre en este tiempo, que es la rebelión de una familia puntualmente, que se le llama macabeo, que significa martillo, porque finalmente ellos fueron los que se opusieron eh, a través casi prácticamente como una guerrilla hacia Antíoco IV, Antíoco Epífanes, que fue quien finalmente fue vencido por esta familia de los macabeos junto a un grupo también, obviamente, de personas que apoyaron esta rebelión. Y, y que en ese tiempo, en ese lapso de tiempo, fue un tiempo que consagró también cierto grupo. Y eso es interesante porque tenemos que entender que Dios siempre se reserva un grupo, siempre se reserva una minoría de personas que permanecen fiel y celosos a su llamado, celosos a su religión. Siempre hay un remanente que nosotros llamamos, ¿cierto? De acuerdo a la escritura, se le llama un remanente, un puñado de personas que se mantienen castos, se mantienen puros para preservar la fe en Dios. Y eso ocurrió aquí con los macabeos. Ocurrió con Matatías puntualmente, que encabeza esta rebelión y que finalmente sus hijos continuaron y fueron ellos los que consolidaron este proceso. Posteriormente a eso también se ya apodera, por así decirlo, por ahí, por el año 140 y algo, la dinastía de los Asmoneos, que proviene, ¿cierto?, de la rebelión de los Macabeos, que viene a esa familia, ya después se transforma en una dinastía asmonea, en donde Israel, digamos, por cariño y por aprecio a lo que hicieron ellos, establecieron este reinado casi perpetuo, en donde combinaban ambas cosas, combinaba, por así decirlo, como un gobernador o rey, bueno, le llaman rey, yo creo, considero más que rey, gobernador, de ciertas provincias y que también eso lo ponía con el título de sumo sacerdote también. Así que cumplían las dos roles de rey y sacerdocio. Israel, ¿cierto? Obviamente toma el control de esta parte de Palestina, Judea puntualmente y todo eso alrededor. Es donde Israel ya se posesiona por lo menos por un lapso de tiempo, por lo menos un lapso de tiempo. No es mucho, pero ocurre eso que Israel toma por lo menos posesión por ese cortito tiempo, ya que ya después, por el año 69 más o menos, ocurre una guerra civil judía. Y ese punto es muy trascendental. Ese punto, muchos historiadores llaman también el punto de inflexión, donde ocurrieron ciertos errores de esta dinastía asmonea, en donde eh, por, por, eh, por codicia entre dos hermanos ocurre esta guerra civil que finalmente invitan a los, eh, a los romanos, ¿cierto?, a participar de esto de una forma de arbitraria y finalmente Roma dice, ustedes no pueden solucionar sus problemas, yo se los voy a solucionar. Que parece curioso, ¿cierto?, que en este tiempo tenemos personas a nivel global y mundial que también piensan lo mismo. Entonces, ustedes no pueden arreglar las cosas, yo se las voy a arreglar. Bueno, de esa forma también ocurrió con Roma. Puntualmente, ¿cierto? Eh, se me fue el nombre, pero es ese.
es aquel todavía tenemos que entender que Roma todavía no era imperio, ¿ya? Todavía era recién una república. Y bueno, es allí donde él toma dominio y finalmente, bueno, ese pasito lo vamos a dar en clase, ¿ya? Eh, y ese punto es muy importante, es muy importante, que ahí nos vamos a detener el día que tengamos la clase presencial, ¿bien? También vamos a ver el contexto sociocultural y religioso en Palestina. Imperio y cultura reinante. Tenemos que entender, ¿cierto?, que ya por el año 27 hacia adelante, recién Roma viene a ser parte de un imperio. Antes era república. Y eso hay que diferenciar, ¿cierto?, entre la República Romana y el Imperio Romano, ¿ya? Hay cosas que obviamente entendemos y va a ser esta pregunta también de tarea, así que ojo ahí, en donde ustedes van a desarrollar un poco y van a profundizar y diferenciar por qué antes de eso era república y por qué después es un imperio. La cultura reinante también tenemos que entender allí que se le puede llamar greco-romano, la cultura helenista, que finalmente es lo que eh, cubría toda la región y más allá de la región, ¿cierto? Trascendía casi de una forma universal para la época. La cultura helenista con Alejandro Magno, ¿cierto? Sabemos y entendemos y tenemos datos que la expansión fue eh, muy amplia y en muy poco tiempo. Y eso provocó, obviamente, que también en el sector, ¿cierto?, de, de la tierra sagrada, también fue culturizada con aquello. Amén. Así que vamos a ver ese contexto sociocultural que rodea, ¿cierto?, todo el mundo en Palestina. También vamos a ver acerca del inicio de la dinastía herodiana. Entendemos, ¿cierto? Ya por ahí, por el año 40 antes de Cristo, en donde conocemos todo Herodes el Grande. Lo conocemos, ¿cierto? Porque hay datos bíblicos y datos extra bíblicos, Josefo puntualmente. Todos digamos, ¿cierto?, a Josefo como el gran historiador que respalda muchos de los acontecimientos bíblicos. Y se da comienzo más o menos por ahí, por el año 40 antes de Cristo, y quien toma, ¿cierto? Esto es Herodes el Grande. Eh, que este Herodes en realidad era una mezcla de, eh, de los descendientes de Edom, por eso se le llama que era idumita. Si te lo digo, idumeo, esa es la forma correcta. Y Herodes, el idumeo, le llamaban de una forma muy despectiva porque no era parte de una casta judía, digamos, de primera línea. Ya venía, ¿cierto?, con ciertos matices de otra estirpe. Entonces, comienza esta dinastía de Herodes y que después ya termina prácticamente con la destrucción del templo en el año 70. Hasta ahí, digamos, dura esa dinastía herodiana. En esa dinastía herodiana es Herodes, ¿cierto? El grande, que se le llama y se le denomina en la escritura, pero no grande porque sea en alguna medida y una persona tan inteligente en realidad. O sea, lo que más se destaca era que eh, hacía grandes cosas. Por eso se le llamó grande, porque era grande en hacer cosas, más que lo grande como persona. Hizo grandes construcciones, a ellos, ¿cierto? A él se le atribuye, y es así, la reconstrucción del templo con una explanada tremenda, fabulosa, grande, y qué maravilloso eso, porque es ahí donde Herodes construye el templo, ¿cierto? Y entre medio de eso pone láminas de oro, y en esas láminas de oro le daba un resplandor, pero fabuloso, y que lo podían ver de distintas partes. Eh, y eso el pueblo judío estaba en alguna medida eh, eclipsado por lo que Herodes estaba haciendo. Pero producto de eso también Herodes
fue muy severo con los impuestos, con todos los que había que pagar, ¿cierto? Para construir, para hacer estas grandes construcciones que él hizo. Hay muchas más cosas que también Herodes hizo y que, bueno, también ahí hay algunos datos maravillosos que los vamos a ver en clase, eh, en donde también Herodes se congracia, por así decirlo, con el pueblo judío y trata de buscar un poco la aprobación también de ellos, ¿ya? Herodes también tenemos que entender que también era casi un helenista, también no simpatizaba tampoco mucho con la religión judía. Así que Herodes, eso que comienza en el año 40, nos vamos a ver, ¿cierto?, que prácticamente Herodes llega hasta el año 4 eh, después de Cristo. Así que hay un tema de fecha que también la vamos a ver y va a ser trabajo de tarea también para que revisemos las fechas, por qué se coloca 4 y no lo entendemos, por qué 4 después de Cristo, si cuando Herodes está, ¿cierto? Cristo estaba, ya había nacido. Entonces, hay algunas cositas que se van a ver más en detalle en clase. Eh, es muy interesante, ¿cierto? Avanzar con la historia. Vamos a ver también movimientos políticos que en ese entonces estaba cuando Cristo pisó la tierra, cuando Cristo llegó a este mundo. Vamos a ver eh, los partidarios de esto, los partidarios de esto otro. Eh, Vamos a ver movimientos también radicales, como todos conocemos, ¿cierto? Los celotes, que ya venían gestándose desde antes, eh, ya de la etapa de los macabeos, ya venía gestándose ese pensamiento un poco ya más radical, pero llega ya a su evolución más extrema, ¿cierto? Más o menos en el año eh, 6, cuando se toma, 6 después de Cristo, cuando ya se toma, ¿cierto?, uno de los primeros censos que registra la escritura también. Y desde allí, digamos, parte o se reconoce ya en forma formal, por así decirlo, los celotes como un movimiento. Claro que al principio no eran tan extremistas como lo conocemos, ¿cierto? Que dentro de los mismos celotes sale y surge una rama que eran los sicarí, y que de ahí viene la palabra también sicario, que ellos en alguna medida querían llegar y derrocar el gobierno, el mundo político, el mundo romano, lo querían derrocar, ¿cierto?, a través de la fuerza. Pero más allá también de poder derrocarlo no a través de la fuerza, ellos también tenían un celo, por eso viene de ahí también la palabra celote, también tenían un celo tremendo por conservar la fe, por conservar la cultura, por conservar inclusive también los rituales del templo. Por lo tanto, también los celotes juegan un rol muy importante que a veces solamente lo vemos a la pasada, pero a título de este profesor también juegan un rol muy importante. Vamos a ver también si en el estudio, ¿cierto? Acerca de los movimientos religiosos. Los celotes, como bien mencionaba yo, más allá de dar los movimientos religiosos, yo lo encajo en la parte más política. Sin embargo, los movimientos religiosos vamos a conocer muchos y vamos a entender de dónde surgen los fariseos, cómo surge o cómo se desarrolla también los saduceos. Vamos a ver también parte de los esenios. Son movimientos religiosos que en la época de Cristo ya estaban. Y eso separado, obviamente, de lo que es toda la cultura helenista, ¿cierto? La filosofía de ellos, la filosofía romana. Todo eso también se jugaba o se pesaba en el momento de que Cristo vino a este mundo y además de eso, cuando los discípulos lograron o comenzaron a esparcir el Evangelio de Cristo y esparcir el mensaje de Cristo, también esos movimientos religiosos seguían vigentes. Por lo tanto, prácticamente todo el movimiento, o sea, todo el tiempo o el inicio del Nuevo Testamento, llámese hasta el libro de Hechos, incluso un poco más allá, encontramos todavía vigentes estos movimientos religiosos. Siempre uno surge la pregunta, ¿por qué El Salvador vino en este tiempo y no antes ni después? Ojo ahí con esta pregunta.
¿Por qué vino El Salvador en el tiempo en donde estaba todo esto agitado? Pero esa agitación, dentro de esa agitación habían cosas que también favorecían. Eh, y es allí donde nosotros citamos siempre estos dos pasajes bíblicos que están en el libro de Galatas y en el libro de Efesios, que nos dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, ¿cierto? Es el momento crucial en donde Dios envía a su Salvador para poder conciliar y llegó en el momento propicio. Por eso también el libro de Efesios dice que reunir todas las cosas en Cristo es la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Cabe entender, ¿cierto?, que la palabra y tiempo no tiene que ver con la hora, sino que más bien por la edad, por las circunstancias, por el momento, más allá de la hora cronos que nosotros conocemos. Primero que todo, porque había una Pax Romana. Hay cuatro, al menos cuatro argumentos, pueden haber muchos más, obviamente, y que también es interesante ver el ojo de ustedes, de cada uno de los alumnos, ver, hacer un análisis, ¿por qué no vino antes o por qué no vino después? ¿Por qué tenía que llegar justo allí? Justo allí. Son preguntas que muchas veces uno las formula y las formula básicamente para un enriquecimiento, porque no podemos decir en esta fecha por qué Cristo no vino ahora, porque ahora ya estamos esperando, ¿cierto?, el retorno del Mesías, pero ya no para salvación, sino que para redención de nosotros mismos, ¿cierto? Y poder estar junto al Señor. Por lo tanto, en este tiempo ya no vino y bueno, lamentablemente el pueblo judío todavía sigue esperando ese Mesías. Pero puntualmente, ¿por qué llegó en esa época? ¿Por qué llegó en esa edad? ¿Por qué llegó en ese momento? Uno, primero que todo, la Pax Romana, lo que se le llama, ¿cierto? La Pax Romana. Y eso tiene que ver un poco que había seguridad. La Guardia Romana, pese de sus castigos severos, que es la crucifixión de Cristo, la podemos ver en el flagelio, ¿cierto? Que le hicieron a Cristo con los azotes, podemos ver el esplendor de cómo ellos castigaban y cómo eran de severos para aquellas personas que cometían algún delito. Más allá, saliendo, ¿cierto?, de entender lo que significa el sacrificio que Cristo hizo y de todo lo que fue flagelado en momentos previos. Más allá de eso, si hay algo que se debía reconocer era que había un castigo severo para aquellos que cumplían las leyes. Por lo tanto, eso provocó que había temor de personas que eh, eran forajidos de la ley o que eran simplemente delincuentes y que el castigo sabían que era muy severo, más aún todavía para aquellos que no eran romanos. Había cierto privilegio para los que tenían ciudadanía romana, pero para los esclavos y para otras etnias religiosas eran muy severos en el castigo. Entonces eso provocó obviamente que había una seguridad. Los habitantes, ¿cierto?, de cada pueblo, de cada aldea, de cada región, contaban con una protección, por así decirlo, de una buena guardia policial. Es como decir, ¿cierto? En mi barrio pasa seguridad ciudadana, perdón, pasa seguridad ciudadana cada media hora, cada 15 minutos. No, en mi barrio tengo un retén de carabinero, por lo tanto hay seguridad. Era algo similar lo que sucedía ahí. Por lo tanto, ese es el momento oportuno en donde Dios envía, ¿cierto?, a su Hijo para que Él también pudiese predicar y llevar el Evangelio, llevar su mensaje. También había buenos caminos, buenas carreteras. Nosotros hoy en día gozamos, ¿cierto?, de una buena autopista para poder desplazarnos de una ciudad a otra, pero en ese entonces no lo había, y entonces al momento en que Roma comienza a poder construir esos caminos y esas carreteras que interconectaban pueblos que son muy, muy cruciales en el área comercial, eso permitió que no tan solo que los apóstoles, ¿cierto?, en forma posterior, llevaran el Evangelio para otros lugares de una forma rápida, sino que también Cristo mismo, en un día muchas veces recorría tres culturas distintas.
y lo hacía a través de estas carreteras que le permitían un mayor desplazamiento, también un mayor desplazamiento para seguir a las personas, ¿cierto? Las personas que lo seguían eh, también podían ir junto a él. Por lo tanto, eh, ese fue algo muy interesante, muy importante que ocurrió a través de la eh, Pax Romana. Amén. Eh, Segundo lugar, el idioma globalizado. ¿Por qué no llegó antes? Porque probablemente se hubiese tenido que escribir todo en hebreo o en arameo, lo sabemos. ¿Cuál idioma que hubiesen adoptado los apóstoles para poder escribir los evangelios y poder escribir las cartas? Entonces era un momento propicio cuando Cristo llega, porque todo el mundo hablaba el griego koiné. Todo el mundo, me refiero a que el apóstol Pedro, siendo un pescador, podía prácticamente entenderse de la misma forma con el procónsul, por ejemplo. Entonces, hay personas que se hablaban en todo, en ese entorno político, entorno geográfico, perdón, y podían hablar, eh, digamos, de la misma forma, se podían entender claramente un filósofo con alguna persona que era del vulgo. Por lo tanto, es interesante que el idioma en ese entonces podía darle la facilidad para poder que Cristo pudiese dar su mensaje y que todos lo comprendieran, y además de eso, que los apóstoles también pudiesen eh, eh, expandir a través de ese mismo idioma a otros lugares más allá de todo el territorio palestino. Por lo tanto, es algo muy interesante que debemos siempre valorar. Es como si hoy en día se hablara el inglés, ¿cierto? Siempre se pone este ejemplo, pero es muy contingente, es muy actualizado, es muy contemporáneo, porque hoy en día todos hablan el inglés, bueno, menos yo. Menos yo no hablo inglés, pero sí algunas palabras la logro conectar y la uno. Bueno, algo parecido pasaba en ese entonces, ¿cierto? El griego koiné, todo el mundo lo conocía y si no lo conocía, al menos sabía algunas cosas que eran de conocimiento. Estoy hablando ya más allá de toda la región de Mesopotamia. Eh, la religión estaba expectante. Después de una sequía de 400 años, los judíos estaban ansiosos de la llegada del Mesías, que lamentablemente no lo reconocieron, pero de ahí viene, ¿cierto?, todo el tiempo de los celotes, donde ellos estaban también esperando ese Mesías que pudiese redimirlo del tiempo o del imperio romano. Sin embargo, esperaban que fuera a través de la violencia, por eso ellos esperaban algún redentor prácticamente militar que pudiese derrocarlo al Imperio Romano. Y así muchos de ellos, los fariseos, los saduceos, todos estaban esperando, ¿cierto?, aquel Mesías que eh, eh, llegaba, ¿cierto?, para poder redimir al pueblo de Israel. Entonces, había una expectación porque después de 400 años de silencio, en donde ellos no habían recibido profeta, no habían recibido una unción visible, entonces estaban esperando aquello. Llegó el momento propicio. Y la filosofía buscaba respuestas, los choques entre la filosofía griega, romana y judía buscaban respuestas filosóficas. Y es ahí interesante el libro de Juan, ¿cierto? Donde comienza con el término enargé en hologos. La palabra argé y logos tiene una profundidad tremenda y que justamente iba para poder eh, no contrarrestar ni tampoco atacar, sino más bien para darle claridad a esta filosofía, ¿cierto? La filosofía griega, romana y aún la judía, acerca de estos dos términos que eran arge y logos. Bueno, los vamos a ver de una forma pincelada, de una forma rápida también dentro de la clase. Así que los desafíos, o sea, más que desafíos, los invito a que puedan participar en esta clase presencial que tendremos del panorama del Nuevo Testamento 1, donde vamos a ver muchos de estos detalles que quizás por la clase magistral podemos verlos solamente de una forma superficial. Entonces, estas son las cuatro razones. Pueden haber muchas más, pero creo que estas cuatro razones son más que suficientes e importantes para poder ver y entender
por qué Cristo vino antes y por qué vino en ese tiempo y no vino antes ni tampoco vino después. Amén. Dios no llega tarde ni llega temprano, llega a tiempo. San Agustín de Hipona nos da y nos dejó plasmado esta tremenda frase. Y es así. Dios no llega tarde ni llega temprano, llega en el tiempo en que Él lo estima conveniente. También vamos a ver en el contenido de este módulo el canon del Nuevo Testamento. Ya, cierto, vamos a pasar, obviamente, los tiempos contemporáneos a Cristo, pero también vamos a ver los tiempos posteriores a Cristo, ya, y puntualmente acerca de la formación del canon del Nuevo Testamento. Vamos a ver los primeros escritos, cuáles fueron los primeros escritos, los que se comenzaron a, a circundar, ¿cierto?, dentro de la iglesia, perdón, y quiénes fueron los primeros que escribieron, quiénes fueron los posteriores. Y también ahí va el trabajo, o más bien dicho, una tarea, ¿cierto? Con nota, y eso ustedes van a profundizar también de una forma más individual, más allá de que lo veamos en clase, hay un trabajo que ustedes lo van a tener que ver en forma individual. Los primeros intentos de canonización, vamos a ver aquello. Nosotros tenemos el canon hoy en día ya resuelto desde el año 397. Bueno, algunos lo tienen un poquito más, pero 397 ya prácticamente el canon ya estaba resuelto. Los 27 libros que contamos hoy día en el Nuevo Testamento ya en estos dos concilios fueron ratificados, ¿cierto? En el concilio de Hipona puntualmente fue donde se ratificó. Por lo tanto, tenemos por lo menos tres concilios que pasaron antes de llegar a esto. Pero más allá de eso, más allá de estos tres concilios, ya hubieron varios intentos. Hubieron al menos tres intentos de canonización, siendo Marción el primero el que desafió a la iglesia de aquel entonces de poder estar eh, aunados en criterios para poder definir cuáles son los escritos que realmente venían por inspiración divina. Y precisamente eso ocasionó una necesidad de la canonización de la escritura, la necesidad de poder eh, disipar todas las falsas doctrinas, disipar los falsos escritos también que habían, disipar también todo intento de herejías que atacaban, ¿cierto?, a la iglesia en aquel entonces, poder eh, plasmar, ¿cierto?, a través de los escritos que realmente eran inspirados por los apóstoles. Vamos a ver también ahí los requisitos que al momento de canonizar la escritura, los requisitos que tomaron para poder hacer, ¿cierto?, este trabajo arduo, que no fue poco, porque además de eso lo que significa, ¿cierto?, en cada concilio poder tener el complemento o poder recibir la información de todos los que están allí viendo cuál escrito realmente tenían una validación y cuáles no. Por lo tanto, la necesidad de la canonización era muy apresurada para la época, por eso finalmente se hace esto con el fin, ¿cierto?, de poder eh, circundar, ¿cierto?, en cada una de las iglesias los escritos que realmente eran fidedignos y los escritos que venían también por inspiración. Los concilios que analizaron los escritos, bueno, lo decía hace un par de minutos, vamos a ver, ¿cierto?, cada uno, al menos estos tres concilios, concilios que sí recibieron ciertas cartas y cuáles no. Ahí vamos a entender también dos términos que se ven en el momento de estos concilios, que es homolegómena y antilegómena. Lo vamos a ver allí, vamos a tener también eh, esa, esa claridad, ¿cierto?, con esos dos términos eh, y entender también el concepto. Eh, Vamos a ver dentro del canon cierta división por género literario y autor o autor. Vamos a verlo allí de estos 27 libros. Hay algunos, ¿cierto?, que se dividen o más bien dicho eh, se bosquejan con libros históricos, con libros apocalípticos, con libros con cartas personales, cartas carcelarias, en fin, todo eso lo vamos a ver en clase de una forma también global, porque esas partes ya se ven en el módulo de Panorama del Testamento 2, que yo tuve la bendición el año pasado también de compartirlo junto a mis hermanos, así que esa parte
estoy seguro que la vimos. Vimos todo lo que es la división de los libros del Nuevo Testamento. Vamos a ver también el contenido general de los evangelios. Lo vamos a ver desde Mateo hasta Juan. Solamente estos cuatro libros que nos ayudan, ¿cierto?, a poder eh, comprender también acerca de la vida de Cristo. No los vamos a profundizar, sino que vamos a ver de una forma panorámica, como lo viendo lo dice la palabra, de una forma general, ya que los detalles de aquellos se ven de forma separada. Entendemos, ¿cierto?, que los evangelios sinópticos, que en Mateo, Marcos y Lucas se ven de una forma distinta a la de Juan. Por lo tanto, cada uno de esos tiene un estudio distinto, amerita también la profundidad de cada uno de ellos. Así que eso lo vamos a ver de una forma más general y más global de estos evangelios, más que todo porque nos aportan datos históricos precisos. Eh, yo sugiero siempre en esta parte leer el libro Seis Hombres, que es de Pablo Job, que es un libro que ayuda no solamente en esta parte, digamos, general del Evangelio, sino que también les va a ayudar para poder profundizar la parte política, la parte religiosa y todo el contexto previo, que lo que también en este módulo lo vamos a ver. Así que les invito siempre a tener ese material. Es muy bueno ese material, así que se los aconsejo. Vamos a ver autor y año y destinatarios, perdón. Vamos a revisar esa parte, cuáles son los primero escritos, cuáles fueron los posteriores. Vamos a ver a quién estaban dirigidos también. Eh, Vamos a ver, es tremendo esto. Yo también hago clases, ¿cierto?, en nuestra iglesia, puntual, nuestra iglesia local, y es increíble que personas todavía creen que Marcos y Lucas también eran discípulos, eh, y que todos ellos eran judíos también. Crean que todos los cuatro eran discípulos directos de Cristo. Eh, y personas que en alguna medida también llevan años en el Evangelio. Por lo tanto, estos datos tenemos que siempre estar reforzando, ¿cierto? ¿Cuáles eran discípulos, cuáles no? ¿Cuáles eran judíos y cuáles eran griegos? El público, el destinatario de cada evangelio también es necesario también entenderlo para saber por qué profundizan en cierta área y por qué en las otras no. Entonces, eso lo vamos a ver de una forma general. eh, Cada uno de estos evangelios. Voy a detener también en esa parte de Juan, como lo dije hace un ratito, en este versículo 1 y 2 y versículo 14 de Juan, que son tremendos. Propósito y tema central en el retrato de Jesús. Cada uno, ¿cierto?, de los evangelios presenta a Cristo de una forma distinta. Vamos a analizar y ver de una forma panorámica por qué razón se le atribuye que Marcos, o sea, Mateo, presenta a Cristo como rey y por qué Juan lo presenta como Dios, como el Hijo de Dios. Por lo tanto, vamos a ver esa parte ya más en detalle, ¿ya? El propósito y el tema central en el retrato de Jesús, cómo presentan a Jesús ante sus lectores. Vamos a ver también el bosquejo general de cada libro, general solamente, no detallando cada uno de esos, pero sí vamos a ver ciertos pasajes que son peculiares, pasajes que son reconocidos y pasajes que son para nosotros también eh, eh, de mucho, habitualmente lo ocupamos, a eso me refiero, habitualmente lo ocupamos. Eh, y eso es lo que vamos a ver en este módulo, queridos hermanos. Vamos a ver cada uno de ellos. Y que en alguna medida vamos a trabajar durante la clase presencial, pero también durante este tiempo, ¿cierto?, de esta clase magistral, eh, vamos a desarrollar y vamos a, a poder eh, profundizar eh, toda esta materia. Vamos a tener espacio también de poder conocernos, vamos a tener el espacio de poder eh,
desarrollar trabajo grupal quizás en el minuto. Así que todo esto lo vamos a llevar en clase. Y bien, solamente desearles, ¿cierto?, que tengan este material también ustedes, puedan guardarlo, puedan verlo, que va a ser siempre bienvenido. Así que les animo, les insto a que puedan estar presencialmente en la clase y vaya con una buena disposición, con su Biblia, obviamente, y con su blog de apuntes y podamos allí tener este tiempo de poder profundizar y conocer la escritura, los evangelios puntualmente y también, como dije, conocer todo el contexto eh, político y cultural de la época en que Cristo vino. Amén. Así que, bueno, los espero, queridos hermanos, Dios les bendiga y ya nos estamos viendo en clase.